excelente. Bien. Variables aleatorias continuas. ¿Sí? La probabilidad de que x sea menor o igual a un valor, el que sea, va a ser la integral entre, en realidad, entre menos infinito, me va a estar determinado por el dominio que yo tenga y la función distribución, hasta x de f de t diferencial t. ¿Sí? Usted dice, bueno, pero ¿por qué puso la t y no puso la x? Porque si yo estoy, este valor esto va a ser un valor que vamos a averiguar, ¿no? Entonces acá yo voy a estar poniendo un valor. Entonces, como estoy haciendo una integral, la variable tiene que ser otra, porque esto va a ser un valor conocido. ¿Sí? Por eso utilizo la t. ¿Sí? Lo que habíamos visto es que en las variables aleatorias continuas que son uniformes, ¿sí? Si es uniforme en el intervalo a, b, lo que nosotros vamos a saber es que la función de distribución me va a quedar x menos a sobre b menos a. ¿Sí? Prácticamente no voy a tener que hacer la integral, porque la integral ya me va a dar eso. O sea, ya puedo generalizarlo. ¿Sí? Va a haber algunas distribuciones que nosotros ya podemos generalizarlo, que tienen nombre, donde la función de distribución ya alguien se encargó de hacer la integral. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si es uniforme, va a dar esto. Pero en otros casos, yo lo que voy a tener es la función de distribución, que en el final de la clase anterior, esperen que, a ver si, acá está. Final de la clase anterior, estábamos viendo que él me dice que la función de distribución es esto de acá. Me está diciendo que es x sobre 2. Esta es la función de distribución. Y que la x pertenece al intervalo 0, 2. O sea, lo que me está diciendo es que cuando yo haga la integral entre 0 y 2 de esto me va a dar 1. Con lo cual me garantiza que es una función de densidad. ¿Sí? Ahora me dice, se hacen dos determinaciones independientes de x. O sea, tengo dos eventos que son independientes. ¿Sí? Eso es una aclaración. Por otro lado, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas determinaciones sean mayores que 1? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero voy a tratar de analizar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 1? Bueno, esto va a ser lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces yo quiero averiguar esto primero. Con eso voy a averiguar la probabilidad de uno de los eventos independientes. Después, como son dos eventos independientes, los voy a multiplicar entre sí. Voy a traer la probabilidad de que los dos eventos sean independientes. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que averiguar es esto de acá. Bien, perfecto. ¿Cómo hago para averiguar esto de acá? Bueno, para averiguar esto de acá, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, bueno, va a ser la integral entre 0 y 1 de la función f de x, que es x sobre 2, diferencial x. Entonces tengo que hacer esta integral. Esta integral está definida, con lo cual voy a hacer barrow. Al hacer barrow me queda la integral va a ser x al cuadrado sobre 2 dividido 2 me va a quedar sobre 4.
y esto evaluado entre 0 y 1. ¿Y esto qué va a ser? Bueno, 1 al cuadrado sobre 4 menos 0 al cuadrado sobre 4. Me queda un cuarto. ¿Sí? Porque acá lo que le digo al cuadrado es el 1 nada más, no un cuarto al cuadrado. O sea que esto de acá es un cuarto. Con lo cual me queda 1 menos un cuarto, me queda 3 cuartos. O sea, que la probabilidad de que uno de los eventos me dé mayor a 1 es 3 cuartos. Ahora, como son dos eventos independientes, entonces lo que voy a tener es que la probabilidad de este suceso S va a ser 3 cuartos por 3 cuartos. 9 sobre 16. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Profe, ¿por qué agarrás entre el intervalo entre 0 y 1, el integral? ¿Por qué agarré el intervalo entre 0 y 1? Porque acá me está diciendo que la X se mueve entre 0 y 2. Y porque aquí a mí me está diciendo cuál es la probabilidad de que ambas determinaciones sean mayores que 1. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy buscando es, me dice de las dos, ¿no? Pero en principio me está diciendo que una tiene que ser mayor que 1. Ahora, como la X se mueve entre 0 y 2, yo estoy buscando básicamente la probabilidad de que se mueva entre 1 y 2. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos definido es, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que la X sea menor o igual que 1. Porque lo defino por el complemento. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que el evento sea menor o igual a 1 es la integral entre 0 y 1 de la función de densidad diferencial de x. ¿Sí? Porque este 1 es el que me determina este límite superior. Y el 0 está determinado porque el intervalo se mueve entre 0 y 2. Ok. ¿Se entiende? Ahora, la segunda pregunta me dice, se han hecho 3 determinaciones independientes. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean mayores que 1? ¿Sí? Ahora, yo lo que tengo que hacer es, tengo de 3, tengo que elegir 2. O sea, tengo que hacer el combinatorio para 3 lugares, elegir 2. ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar para que de esos dos eventos, ¿sí? Yo lo que tengo es que si tengo 3 determinaciones independientes que exactamente 2 sean mayores que 1, en definitiva yo tengo que acá, en la primera, en la segunda, en la tercera, no importa, por eso hago el combinatorio, voy a tener por un lado 3 cuartos. Después 3 cuartos. Y la otra, ¿cuál va a ser? Un cuarto. ¿Por qué? Porque que no me dé mayor a 1 significa que me da menor a 1. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera tengo que hacer muchas más cuentas, porque yo ya los tengo.
Se supone que el diámetro de un cable eléctrico, digamos X, es una variable aleatoria continua con una función de densidad, y acá me da la función de densidad, ¿sí? Que se mueve entre 0 y 1. Calcular. Está bien. Lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad que la variable sea menor o igual a un medio condicionado a que está entre 1/3 y 2/3. Supongo que quieres esto. Bueno, no encontró la barra. Porque tengo dos condiciones. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Por ahí va queriendo. F3x al cuadrado menos 1 es un número que satisface que está entre menos 1 y 0. X es mayor a b menor a b sobre 2. Porque b es negativo. Antes de meternos en la condición, ¿cómo calculo? ¿Sí? La pregunta se voy a poner en dos partes. ¿Cómo calculo la probabilidad de que x es menor o igual a un medio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo calculo esto? Sería 1 menos la probabilidad de x mayor a igual mayor a un medio. Sí, pero en realidad si yo ya tengo el menor igual, o sea, si yo ya tengo esto, yo ya tengo la definición de... Al tener el menor igual, nosotros sabemos que esto va a ser la integral está entre 0 y 1, entonces va a ser entre 0, porque es el límite inferior, y un medio, porque me lo está dando acá, que es un medio, de la función densidad. La función densidad es esta de acá, de f de x, diferencial x. Entonces tengo que calcular esta integral. Con esta integral yo ya tengo la probabilidad de que x es menor, o sea, que la variable aleatoria es menor o igual a un medio. Y calcular que la variable aleatoria está entre 1/3 y 2/3. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo puedo calcular eso?
Espero respuestas, ¿eh? No, no sé. Ni idea, ¿no? Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Sí? Yo tengo una función densidad. Yo tengo una función densidad. Lo que nosotros sabemos es que entre A y B de esta función densidad, aplicamos barro, me da una función de la probabilidad o las acumuladas que va a ser entre B menos A. ¿Sí? Entonces, si yo quiero averiguar esto de acá, hacer la probabilidad que el X sea menor que 2/3, ¿sí? Y si a esto le saco la probabilidad de que el X sea menor o igual que 1/3, en definitiva me va a estar dando esto. ¿Sí? O sea, esto que estoy haciendo acá, estoy haciendo, bueno, calculo entre 0 y 2/3. ¿Sí? Acá tengo el 1/3. Y con esto le estoy sacando esta parte de acá. Esto se lo saco. Con lo cual me queda lo que yo estoy buscando, que es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 1/3 y 2/3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto de acá va a ser FD menos FA, ¿no? Pero si el inicio es 0, entonces esto siempre va a ser 0. Con lo cual me va a ir cambiando el B. Si acá es 2/3, me va a quedar la función primitiva en 2/3 menos la función primitiva en 0. Y a esto le voy a restar, aplico lo mismo acá, la función primitiva. Bueno, se me quedó sin tinta. Le voy a aplicar la función primitiva en 1/3 y le voy a restar la función primitiva en 0. ¿Sí? Pero cuando hago esta cuenta, la función evaluada en 0 se me termina cancelando. Y en definitiva me va a quedar la función primitiva en 2/3 menos la función primitiva en 1/3. O sea, que si yo hago la integral de forma general y calculo cuál es la primitiva de esta función densidad, calculo la primitiva de una, ¿sí? O sea, de entrada calculo la primitiva. Después, en definitiva, va a ser evaluar en estos valores esa función primitiva. Con lo cual, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Y bueno, me va a convenir calcular cuál es la primitiva de 6x por 1 menos x. Diferencial x. Calculo la primitiva. Que va a ser esta f de x general, ¿no? ¿Sí? Donde esto que yo tengo acá es mi función densidad f de x. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo una primitiva? Bueno, yo acá tengo una multiplicación. Esto es un polinomio. Lo que me va a convenir es hacer la distributiva. Entonces va a ser la integral de 6x menos 6x al cuadrado diferencial x. Entonces, al integrar un polinomio me queda bastante fácil porque me va a quedar 6x al cuadrado sobre 2 menos 6x al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sumo el grado, si acá tengo 1 va a ser 2 y se lo divido por 2, le sumo el grado y si acá tengo 2 va a ser 3 y se lo divido por 3. ¿Sí? En particular esto de acá, 6 y 2 me queda 3, me queda 3x al cuadrado menos 2x al cubo. ¿Sí? Y esta va a ser mi función f de x mayúscula. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero averiguar la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 1/3 y 2/3, bueno, en definitiva va a ser la f mayúscula evaluada en 2/3 menos la f mayúscula evaluada en 1/3. Bueno, pero la f mayúscula la acabamos de averiguar acá. Perfecto, entonces va a ser 3 por 2/3 al cuadrado menos 2 por 2/3 elevado al cubo. Todo esto menos 3 por 1/3 elevado al cuadrado menos 2 por 1/3 elevado al cubo. Y hago la cuenta. Y con eso me queda el resultado. ¿Sí? Practiquen integrales. Nos queda otra, ¿eh? Ejercicio 7. La variable aleatoria continua x tiene una función de densidad de probabilidad. Esto. Si b es un número que satisface que está entre -1 y 0. ¿Sí? O sea, acá lo que me está diciendo que la variable aleatoria se mueve entre -1 y 0. Y tenemos un valor de b que satisface que está también en este intervalo. Calcular la probabilidad de que x sea mayor a b, dado que x es menor que b sobre 2. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero tenemos que empezar a ver, bueno, cuáles son, o sea, los posibles B, ¿no? O sea, empezar a entender, primero, X, yo quiero que sea mayor a B. Entonces, tengo que tener en cuenta que nosotros estamos moviendo entre -1 y 0. ¿Sí? Acá, esto mismo, el X menor que B sobre 2, es lo mismo que 2X menor a B. Recordemos esto, si yo digo que 2x tiene que ser menor a b, o sea, yo acá tengo x, 2x va a estar acá. Recordemos eso, ¿sí? O sea, lo que me va a pasar es que 2x siempre va a ser más chico que x. Eso por un lado, ¿no? Y me dice que x tiene que ser mayor a b, o sea, con lo cual el valor de b tiene que estar por acá, por el medio. O sea que b va a tener que estar entre 2x y x. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que el valor de b se va a mover entre 2x y x. A mí igual lo que me dice... vamos a borrar algunos dibujos. Vamos a borrar esto de acá, ¿no? Entonces, podemos empezar a plantear algunas cosas, ¿sí? Por un lado, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a b sobre 2? Que la x sea menor o igual a b sobre 2, esto lo puedo plantear. ¿Sí? Una vez que yo tengo determinado un b, puedo plantear esa probabilidad.
¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor a B? Lo mismo, puedo plantearlo. ¿Sí? La idea es, lo que yo busco es que ustedes puedan empezar a plantear las probabilidades. No importa la parte del condicional, ¿sí? Pero quiero que, aunque sea, ustedes empiecen a plantear la probabilidad de que X sea mayor a B, la probabilidad de que X sea menor a B sobre 2. ¿Sí? Que empiecen a hacer eso, que empiecen a trabajar con variables aleatorias. Pero para eso van a tener que empezar a trabajar justamente con las integrales, con la definición de variable aleatoria continua, y en el caso de las variables aleatorias unidimensionales, nosotros la única que vimos, que fue la clase pasada, el viernes de la semana pasada, que fue la variable aleatoria binomial, ¿sí? Que tiene una fórmula. ¿Se entiende? Entonces necesito que empiecen a trabajar con eso. ¿Por qué? Porque el martes es feriado. El viernes que viene lo que vamos a empezar a trabajar es con varianza y esperanza. Para eso vamos a usar todo lo de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque la esperanza y la varianza se trabaja justamente con las probabilidades. Vamos a definir cada una de esas dos y lo que vamos a hacer es ver cómo se trabaja en variables aleatorias discretas y continuas con cada una de esas cosas. Necesito que empiecen a trabajar. ¿Hay pocos ejercicios de variables aleatorias? Puede ser. ¿Necesitan que les consiga más? Me dicen y les consigo. Entonces les pregunto explícitamente, ¿quieren que les pongan más ejercicios de variables aleatorias así practican? Y Sí, por las estaría bueno. dudas, sí. Bueno, listo. Entonces lo voy a buscar y los voy a subir en el campus. Sí. Pero no tiene sentido que yo siga avanzando si ustedes no practicaron nada. Yo tengo la sensación y casi la certeza de que no tocaron nada de variable aleatoria. Entonces, van a tener que sentarse con integrales, a repasar, a releer, a rever las clases y sentarse a practicar. Y ahí, en cuanto ustedes empiecen a practicar, van a empezar a surgir las dudas. Por ahora no tienen ninguna duda porque me parece que no hicieron nada. ¿Sí? Bien, vamos a cortar acá porque no tiene como mucho más sentido seguir avanzando. El martes no vamos a tener clases porque es feriado, así que descansen. Pero vamos a hacer las pilas. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, sí. Bueno, buena semana, chicos. Después, entre hoy y mañana, voy a tratar de ya subir los videos así los tienen a mano. Dale, Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Adiós. Chao. buen fin de...